Ok, aquí en este caso, digamos que ya le di una acomodada a lo que viene siendo el diseño. Sí, la verdad es que ya no lo quise grabar porque pues esto es más, es como muy repetitivo, ¿no? Nada más es dibujar los recuadros y irlos agrupando en una estructura que se mantenga más o menos, digamos, cuadrada, ¿no? Por último, voy a añadir un frame. Aquí, bueno, ya de hecho ya lo había precargado. En este caso le voy a poner el frame. Y aquí, por ejemplo, si lo quieren imprimir en un formato tipo hoja, la A4 por lo regular es un tamaño tipo carta. Pero también tienen, por ejemplo, tamaño tipo tabloide. O inclusive carta como tal, ¿no? O sea, entonces en este caso, bueno. A mí me gusta el A4 porque tiene dimensiones. En lo particular. Perdón, el A4 Lock. Y es el que normalmente uso yo para los diseños. Aquí, miren, en lo personal se pasa un poquito. Sí, entonces voy a poner otro. Voy a poner. Déjenme ver si este A3. Sí, es que el A3 es más grande, ¿no? Aquí ya. eh, bueno, la verdad es que ya para no extender más el video, pensé que sí me iba a caber. Entonces, quizás en el letter vertical, nah, se me pasa otra pantalla, ¿no? Aquí de hecho lo voy a dejar porque esto ya nada más sería como la parte estética. Ya en caso de que necesiten, por ejemplo, manejar múltiples páginas, que lo pueden hacer en Eagle, eh, yo creo que ya cuando lleguen a un diseño que necesite estar representado en múltiples páginas, sin problemas lo pueden imprimir. Lo pueden generar, digo. Al final del día, pues esto ustedes lo pueden imprimir en un documento PDF, le van a dar file print sin problemas. Aquí le quitamos el blank y el solid que se los había propuesto en el en el caso de uno de los primeros videos. Vamos a poner portrait, que es bueno, de hecho portrait o landscape. Aquí yo lo acomodé como muy cuadrado, sí, pero inclusive aquí podríamos reacomodarlo. Bueno, ya me voy a tardar un poquito más. Pero creo que podríamos reacomodar estos cuatro. Lo voy a hacer rápido. Más o menos a este nivel. Uh-huh. Y por último, este lo puedo reagrupar acá. Okay. Ahí por ejemplo falta poquito, pero creo que este fácilmente lo podemos hacer un poco más delgado. Ay. Este lo subo. Ok, este lo hago para acá. Inclusive, bueno, ya no le quiero mover mucho por los tiempos, pero me voy a ir hasta este eje. Uh-huh. Este lo voy a subir así tal cual. Voy a poner acá la fuente. Uh-huh. Ay. Este lo voy a centrar un poquito más. Este también. De hecho, este y este los puedo subir un poquito más para darle lugar al texto de este. Uh-huh. Y bajarlo. Y ahí está, me quedaría como más horizontal, ¿no? Entonces le damos file. Bueno, déjame lo guardo. File, print. Y de hecho ahí me cupo en la hoja, ¿no? De hecho, a lo mejor hasta me cabe ya en el frame. A4 letter. No, no me cabe. Pero bueno, file, print. Y aquí, por ejemplo, en el scale factor, inclusive con 1 me está cabiendo sin problemas. Pero si no, le pueden poner 0.9. Y a lo mejor les da un poquito más de área, ¿no? Y al final, si tú lo guardas en un PDF, sin problemas puedes visualizar porque el PDF está vectorizado. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso ya lo guardé.
Y aquí está el PDF, ¿no? Entonces, la ventaja del PDF es como está vectorizado, no importa qué tan chiquito esté. O sea, digamos que si se ve chico, no importa, porque al final del día tú le puedes dar zoom. Si lo vas a hacer en una impresión física, pues sí hay unas implicaciones que hay que considerar, pero creo que ya es tema de otro video, ¿no? Ok, ya hemos terminado nuestro diseño y por último nos vamos a pasar a generar nuestro diagrama esquemático. Perdón, nuestro diagrama de board file. Entonces, yo en lo personal trato de terminar lo más que puedo el diseño, ¿sí? Y no me brinco al board file hasta que tenga el diseño lo más terminado posible. Si por algo, por ejemplo, estoy detenido esperando a algún cliente con algún valor o, por ejemplo, a que me confirme algunas posiciones de qué pin va a ir conectado a qué terminal, porque en algunos de los casos, por ejemplo, yo no soy el que programo, entonces si alguien más lo va a programar, pues a lo mejor alguien más lo va a definir por X o por Y razón. Si no es eso, si yo lo voy a hacer, yo me espero. Si no, puedo comenzar. En cualquier momento pueden darle en este botón y me va a generar el board file desde esquemático. Ok, entonces aquí ya tengo el board file y aquí varios puntos importantes que tengo que mencionar. El primero es, una vez abran y tengan abierto esta ventana, nunca vayan a cerrar una ventana de estas y seguir editando la otra. Y aplica para los dos, ¿eh? O sea, nunca cierren esquemático y editen board file. Nunca cierren board file y editen esquemático. Si no quieren que les pase un problema que es muy difícil corregir, que es cuando se desvinculan los dos elementos, ¿ok? Segundo comentario es, tú puedes, una vez terminado tu esquemático y empieces el board file y te faltó algún componente, no te preocupes. Tú puedes agregar este componente sin ningún problema. Por ejemplo, voy a agregar vamos a poner un ATmega, ¿no? ATmega, asterisco para que me busque lo demás. Por ejemplo, ¿no? Si por algo me faltó, lo pongo y acá está, ¿no? Y si por algo lo necesito, borrarlo, ya no está acá. Entonces, digamos que mientras se mantengan las dos activas, la edición es directa, ¿no? O sea, puedes editar de manera independiente cualquiera de los dos, pero aquí lo importante es que los mantengas abiertos en todo tiempo los dos. Bueno, vamos a aprovechar este primer video para hablar un poquito al respecto de este panel. Ya hemos aquí discutido, si se fijan, el panel es bastante parecido, o sea, digamos como el control es bastante parecido. Tenemos prácticamente los mismos botones, solamente aquí tenemos algunos de ruteo distintos. El de la vía, que no lo teníamos, y el del hold, que vendrían siendo los mismos que el del diseño de las bibliotecas, que al final, pues también ya lo habíamos visto, ¿no? Podemos poner una vía o podemos poner una perforación en función de lo que queramos, ¿no? Y básicamente tenemos aquí los layers, pero aquí los layers hacen referencia a capas físicas, no de diseño. Entonces aquí tenemos muchas más capas y tenemos, por ejemplo, la capacidad de poner aquí, no sé, por ejemplo, los pads, las vías. Sí, creo que ya hablamos un poquito al respecto en el primer video. Entonces, creo que lo dije en el primer video. Voy a pasar directo a comenzar con el trabajo, ¿no? Ok, entonces, bueno, lo que voy a hacer, yo quito estos panel, la verdad es que no los uso, y me sirve más para tener trabajo. Ahora, a partir de aquí, por ejemplo, yo en el video, ¿sí? Pues obviamente no puedo mostrar, pero yo normalmente trabajo, o me gusta trabajar, yo tengo aquí dos monitores, ¿no? Entonces, yo trabajo con un monitor, el esquemático, y otro monitor, el board file. Esto me facilita muchísimo, pero si no, pues pueden dividir el monitor, ¿no? Sin problema, o sea, lo pueden dividir a mitad y mitad y lo pueden trabajar. La mayoría de las veces la verdad es que no necesitas mucho ver el esquemático y menos en un diseño tan chico, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tendremos que hacer es empezar a mover y a colocar los componentes, ¿sí? Ahora, aquí sí me voy a basar un poquito en el esquemático, ¿sí? De hecho, voy a hacer el esquemático un poco más chico que el board file, ¿sí? Porque la verdad es que nada más lo voy a tomar como referencia. Y aquí, bueno,
La cámara tapa un poco, pero voy a tratar de no tapar esa sección. Entonces, aquí la recomendación, mi recomendación 1 es coloquen primero los componentes que tienen más nets conectados a ellos. ¿Ok? En este caso serían el microcontrolador y el driver y el sensor. ¿Sí? Creo que son los 3 más importantes, ¿no? ¿Cuál es el más importante? Pues el micro, ¿no? Entonces, en este caso, el micro, que lo tenemos aquí, creo que es fácilmente identificable. Si no estamos seguros, le damos clic con el botón Show en el esquemático y le damos clic al micro y automáticamente se hace un highlight en el micro. Viceversa también funciona, le damos clic en el botón Highlight o Show, le doy clic a este elemento y automáticamente en mi diagrama esquemático se identifica. Esto es muy práctico cuando tengo un componente muy chico. Por ejemplo, quiero buscar esta resistencia aquí, pues no está tan fácil, ¿no? Y menos, aquí son poquitos, pero cuando son cientos de componentes no es tan fácil. Aquí le doy clic y automáticamente me hace un highlight de este lado, ¿ok? Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a empezar a colocar mis componentes, ¿no? O sea, voy a empezar a colocar mi componente, en este caso, mi microcontrolador. Posteriormente voy a empezar a colocar, bueno, aquí hay de 2 sopas, ¿no? Si tu diseño es muy grande y tienes varios de estos elementos como importantes, pues trata de colocarlos primero, ¿no? Aquí yo creo que el segundo importante sería el driver. Entonces, bueno, aquí sí fijan que le doy clic a seleccionar y me selecciona otra cosa. Acuérdense, siempre le damos clic en seleccionar, clic derecho hasta que me seleccione el componente que quiero seleccionar. ¿Sí? El segundo sería el driver, que si se fijan tiene pues una gran cantidad de componentes conectados también. Entonces me lo voy a llevar para acá. De hecho luego lo se nota porque son los que más cables tienen, ¿no? Y aquí una cuestión importante, ¿no? Cuando yo me lo lleve, si se fijan solamente hay una conexión entre el driver y el micro. Esto es porque ahorita está llamando a todos los componentes que están conectándose a los componentes, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es cada que yo muevo un elemento, denle clic al botón que dice Rust o Rats Nest, que es como nido de ratas, ¿no? Nombre curioso, pero hace una recálculo de los rats. Los rats son estas líneas amarillas, ¿no? Entonces le doy clic y automáticamente se fijan al momento de acercar estos dos. Es lo que les digo que no me gusta que pongan estos dos aquí. Al momento de acercar estos dos se conectan. Entonces aquí yo ya me puedo dar una idea. Miren, los dos que me interesan es la posición de uno respecto a otro. Entonces, por ejemplo, estos dos están colocados. Aquí empiezo ya a deducir cuál es la mejor posición para estos componentes. La tierra no me importa mucho porque hay varias tierras. Entonces aquí son que es el SSL. Aquí en la parte inferior izquierda podemos ver el nombre de la net. El SSL, el SDA. ¿Sí? Y luego tengo esta que es el ADC Ready. Y que es el reset. Entonces, ¿se fijan cómo este y están conectados en línea? Pues definitivamente la mejor posición es esta como está. O un giro. De hecho, déjenme ver. Sería clic derecho, gira en el componente. Entonces sería así, así, así. Así también podría ser, ¿no? Vamos a ver, nada más que no sé si se me cruzaron. No, sería al revés. Así, ajá. Entonces sería aquí, y este. O sea, estos dos quedan muy directos, ¿no? Yo creo que me voy a ir por esa posición. ¿Sí? No sé si lo mencioné también en el primer video, pero miren, yo tengo, pues yo creo que ya para las fechas pasaditos los 10 años trabajando con PCBs. Bueno, quizás un poquito menos porque los primeros años que comencé con los primeros diseños, pues a lo mejor podría decir que hice 1 o 2 por año nada más. Pero el buen acomodo de los componentes genera digamos, una gran ventaja a la hora del ruteo. O sea, una persona que no sabe acomodar o que acomoda mal, genera las posibilidades de un ruteo muy complejo o muy difícil. Una persona que sabe acomodar bien los componentes ayuda bastante al ruteo. Fíjense, aquí, solo con hacer esto, estoy suponiendo que estas líneas se están conectando casi directas. Esta
que bueno, este es un VGA, no hemos hablado mucho al respecto de este, pero este sale para acá, que está bastante abierto, o sea, no está del otro lado. Y el otro componente que estaba aquí en el micro, aquí sí se me pierde un poquito, pero me puedo ir al esquemático y aquí los puedo ver rápido, ¿no? Es Ah, de hecho este va después de la resistencia, entonces aquí pues no hay tanto problema, todos tengo que salir a la resistencia. Al final los importantes que van directos son estos tres nada más. El reset, el ADC ready y y los SDA y SSL. Pero fíjense, inclusive el reset y el AS ready están bien acomodados porque si yo los hubiera puesto al revés, que lo pude haber hecho porque los puse de manera aleatoria, aquí en este momento hubiera sido el momento para yo decir, ¿sabes qué? Mejor aquí los volteo porque si yo voy a hacer el programa, a mí no me interesa definir el pin. Son 2 pines digitales, ¿no? O sea, al final yo puedo hacer el cambio y eso me ahorra, inclusive me puede ahorrar una vía y me puedo hacer la conexión más directa. A lo mejor la vía no me la ahorra, pero sí la conexión más directa. Entonces, bueno, ahí ya empiezo a colocar, ¿sí? Posteriormente voy a colocar el sensor. El sensor, como el sensor es un sensor que va conectado directamente, no va conectado, perdón, va con la aplicación de que sense directamente ¿cómo se dice? La piel, por el tipo de aplicación que tiene, voy a colocar el sensor en la capa inferior, ¿sí? Es algo que normalmente no recomendaría porque las ventajas de tener 2 capas, pero en la que solo en una capa tengamos componentes son muy grandes, porque no tenemos que pensar desde el punto de vista de manufactura el tener que pegar componentes de los 2 lados, ¿no? Y con pegar me refiero a que cuando soldamos componentes de los 2 lados, cuando soldas con pick and place y con ola o con reflujo, horno de reflujo, pues la tarjeta está colocada en una posición, ¿no? Pero si soldaste ya una capa y luego la tienes que voltear para pasarla por la pick and place y que solde la otra capa, los componentes que quedan abajo tienen que ir pegados, porque si no, al momento de refluir la soldadura, se pueden caer. Entonces, pues la aplicación lo requiere, ¿sí? El prototipo en su debido momento lo voy a soldar a mano, entonces no tengo ningún problema, ¿no? Pero es algo a considerar, ¿sí? Para pasarlo a la capa inferior, lo que voy a hacer es aplicarle la opción de mirror, que básicamente es espejo en español, y lo voy a voltear. Automáticamente se ponen los pads de color azul, porque simple y sencillamente ahora pues el pad está en la capa inferior, ¿sí? Aquí voy a evitar ponerlo debajo de la sección del micro, ¿sí? Aquí la verdad es que para sinceramente creo que me voy a esperar un poquito, ¿sí? Miren, al final este solo lo controla este componente, entonces quizás lo más sabio sea ponerlo del lado derecho de este componente, del driver, para que al final del día sea la conexión directa. Aquí claramente veo, por ejemplo, como si hay unos cruces, pero como solo son pocas conexiones, aquí no me molesta tanto. Inclusive si lo pongo así, claramente veo que se cruzan menos. Si acaso esta y esta podría decir que están un poco cruzadas, pero realmente lo puedo sacar por acá arriba sin problemas y rutearlo. Entonces aquí no hay mucho que hacer, ¿no? También digo, no tienen que tener la colocación perfecta, ¿no? O sea, es una balanza entre el tiempo que le vas a dedicar a la colocación de los componentes y a la reestructuración de las conexiones y el tiempo que vas a hacer el proyecto, ¿no? También no le puedes dedicar todo el tiempo del mundo a todo. Luego también otro elemento importante son los conectores externos, que en este caso pues obviamente aquí, bueno, de hecho no sé si se fijaron cómo cuando paso este componente adentro de la PCB me cambia de color. Esto es algo bien curioso porque seguramente este componente internamente debe de tener una capa o una línea con la capa de Dimension. La capa de Dimension en Eagle es esta capa que me define pues las dimensiones de mi tarjeta. Entonces este recuadro me dice que aquí dentro va la tarjeta, pero todo se pinta de negro porque aquí hay unas como perforaciones. Entonces Eagle no sabe por qué dentro de este recuadro, o más bien no sabe por qué fuera de este recuadro hay elementos así como estos. O sea, no puede definir cuál es el área interna y externa. Entonces
al momento en el que, déjenme le pongo el layer preset, le voy a dar el top. Al momento en el que pongo yo este componente dentro, pues él automáticamente sabe, ¿no? Y como dato curioso también me dice dónde debe de ir el edge o la esquina del PCB, ¿sí? Aquí estoy empezando a colocar, la cuadrícula no la he visto, pero le puedo dar a Alt para hacer alternativo y automáticamente me lo posiciona de una manera más suave, ¿no? Doy mi RASnets, tengo mis dos pines, aquí sí los dos pines están cruzados, no, este es Terra, es que estos van en las resistencias, entonces vamos a traer las resistencias que corresponden a esos dos de una vez, ¿sí? Esta es una, esta es la otra, no, esta es la otra. Sí, aquí también no están cruzados también, o sea, están en línea. Entonces este componente seguramente lo puedo poner por aquí sin ningún problema. Ahí los cruzados son los voltajes, pero los voltajes digamos que no me interesan tanto, ¿no? También como dato curioso o importante es, ahorita estoy tratando de hacer un placing o una colocación de componentes, digamos como generalizada, ¿no? O sea, la verdad es que yo siempre comienzo así, los voy arrastrando a las zonas donde los voy poniendo, pero ya después trabajo de manera un poquito más específica con los valores y con las zonas de los componentes. De hecho, si se fijan, no he comenzado a hablar todavía ni siquiera de la cuadrícula en el layout, a pesar de que la cuadrícula, que es esta herramienta, es muy importante. Aquí 50 mils y 5 milésimas para hacer mis colocaciones previas me es más que suficiente, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, el cristal, ¿sí? No, perdón, esta es la bobina. Esta la voy a poner por aquí, ¿no? Ya voy a empezar a hacer algunas colocaciones. El cristal del micro, este sí es súper importante que esté lo más cerca que se pueda del micro. ¿Sí? Por aquí lo voy a poner. No sé si el cristal tenga capacitores, debería de tener. O este empaquetado creo que ya los trae internamente. Sí, ya los trae. Los capacitores de bypass, que en este caso, miren, son estos, por ejemplo. Los voy a acercar a esta región de este componente. Aquí, por ejemplo, ya estoy viendo que los dejé un poco cerca, entonces voy a seleccionar todo, lo voy a mover. ¿Sí? Vuelvo a aplicar mi RASnets. Aquí busco estos. Por ejemplo, C4, C5, C6, 7, 9 y 10. Entonces, estos serían C4. Estos ahorita por el momento solo los voy a acercar a la región del driver. C4, C5, C6, C7, C10 y C9. Ok. Entonces ya le voy a dar otra vez RASnets. Se fijan cómo se eliminaron casi todas porque estas van a la región esta. Luego mis test pads los puedo ir acercando. Por ejemplo, 3B3 que va a corresponder a la parte de la fuente. Bueno, esta de hecho ni siquiera he puesto la fuente. Los pines digitales. Estos los puedo pegar aquí casi a la sección del micro. Luego que es el digital 1, digital 0. Luego la tierra, pues esta la voy a dejar aquí afuera. Bebus tampoco he puesto la parte de la alimentación. Y los 5 volts creo que pertenecen a la región de este componente. Y el BCC-ION también. ¿Sí? Le doy otra vez RASnet y se fijan cómo se fueron eliminando otra vez algunos otros. Posteriormente, aquí por ejemplo los diodos de protección para la región de entre el componente y el LED. Aquí los voy a agrupar. ¿Sí? Porque estos también tienen que ir muy pegados y agrupados entre el
entre el driver y el LED. Entonces, pues automáticamente los voy a poner por aquí. Y le voy a dar otra vez RASnet. Aquí también ya me eliminó mucha región. Bueno, la pantalla tengo que pensar cómo la voy a poner, pero bueno, ahorita más o menos vamos a pensar que toda la PCB esté como en una versión como rectangular, pero ahorita pues la voy a poner como por aquí así, ¿sí? Voy a poner RASnet otra vez. Y ya básicamente me van a quedar solo algunos valores. La fuente, que es otro elemento importante. La fuente, le doy show, la selecciono, es esta. Y voy a agrupar aquí los de la fuente, que serían C11, 12 y 13. Entonces, acuérdense que si no los ven, los pueden seleccionar aquí y los encuentran rápidamente. Como ya me quedan pocos, creo que no hay mucha necesidad de buscarlos C11, 12 y 13 por el show. Aquí C11, 12 y 13. ¿Sí? Le doy RASnet otra vez. Luego R15. Me acerco aquí. ¿Sí? Y luego los dos diodos. ¿Sí? Los voy a poner por aquí. Acuérdense que ahorita es una colocación previa, ¿no? Todavía no es tan exacta. Y creo que ya somos de la fuente, Listo, le doy RASnet otra vez. Bueno, el VBus, que si es este sí va directamente a la fuente. RASnet otra vez. Luego, ¿qué más? Pues el driver R9 y R10. También tenemos esos en la región del controlador. Esta sería R9 y R10. Las voy a poner por acá abajito. Y tenemos R7, 8 y 11, que son los pull-ups para del driver al micro. Entonces tienen que ir como en esta región, ¿no? 8, 7, 8 y 11. Entonces los voy a poner aquí las tres en paralelo, juntitas. ¿Sí? Ok. Luego tenemos... bueno, aquí por ejemplo voy a seleccionar aquí. Este es el LED de status con L14. La verdad es que sí es como un comodín. O sea, no tengo como una región como muy importante. Selecciono los dos. Entonces digamos que lo voy a poner por acá porque no me interesa dónde quede. Simplemente donde entre lo voy a poner. Luego C14, vamos a ver a qué hace referencia. Es el capacitor del filtro para el USB. Entonces es importante que esté muy cerca. Todos los capacitores que sean de filtro tienen que estar cerca de los componentes. Testpad de GND. Los de GND pueden ir por donde sea porque al final va a tener planos de tierra. Entonces el botón de reset, el push de reset está de este lado. Entonces lo voy a poner por aquí. ¿Sí? Testpad de 3.3 volts. Debería de ir cercano a la fuente. Ok, y por último el conector de la batería, que debería de ir también cercano a la región de la fuente. Entonces más o menos por aquí. Y por último, la fuente la voy a más o menos agrupar por esta región. Ok. Ya por último, para terminar este video, voy a darle con la herramienta de mover a delimitar un poquito más mi región de trabajo del dimension de la PCB. Y ya con esto puedo empezar a trabajar con una región mucho más limitada de mi proyecto. Y con esto ya puedo acomodarlos de una manera más específica. En el siguiente video voy a hablar del acomodo más específico. Y en teoría nada más debería tomar un video para ya comenzar con el ruteo. ¿Ok? Entonces dejamos hasta aquí este video.